El siguiente programa debería verse en compañía de un adulto responsable. Hola familia podcastinadora, bienvenidos una vez más a la Podcastinación, un podcast según Freddy. Yo soy Freddy y qué feliz me encuentro de estar otro miércoles aquí acompañándolos, hablando mierda un poquito, filosofando prácticamente, compartiendo con todos ustedes, pero especialmente estar aquí. Esta cita que nos hemos dado todos los miércoles directamente en mi canal de TikTok y ahora de YouTube, La Vida Según Freddy en YouTube y metanoia.esp en TikTok. Para las personas que van a ver el resumen, que me van a ver en YouTube, en este lado de aquí voy a dejar los QRs para que me puedan seguir en mis diferentes cuentas de redes sociales, porque nos estamos volviendo, cada vez esta comunidad está más grande y eso me pone muy contento. Han habido pequeñas bajas, han habido pequeños directos que no nos ha podido ir tan bien como antes. Es que me malacostumbraron. Yo pienso que la culpa es de ustedes mismos que me malacostumbraron. Ustedes me malacostumbraron a ver siempre más de 200 personas aquí viendo mi live, escribiendo, comentando. Entonces ahorita cuando hay menos de 100 personas, por ejemplo, siento como que no estoy avanzando, como que no estoy fluyendo, pero estoy cambiando de voz. Pero pues me dicen que toca tener paciencia en el proceso. Y de eso es de lo que vamos a hablar de hoy. No vamos a hablar de paciencia ni de proceso, vamos a hablar de pensamiento crítico. El pensamiento crítico es un tema difícil. Y por eso es que prefiero tocarlo así de principio, con eso conforme se van llegando más personas, pues vamos hablando de temas un poquito menos difíciles. Vamos a hidratarnos hoy con una hermosa limonada de panela para los que nos ven desde otro lugar diferente a la Colombia. La panela es como un ladrillo negro y dulce. Es como una piedra y se parte con una piedra. Es delicioso, es dulce. Es el jugo de la caña cocinado, así de simple, así me gusta llamarlo. Y es la base del azúcar. Entonces es más sana que el azúcar. Porque lo malo del azúcar es lo refinado. Uno no tiene que ser refinado en esta vida porque lo refinado es malo. Uno tiene que ser ordinario y robusto. Hola prima, ya empezamos el programa, qué bien. Hoy vamos a hablar de pensamiento crítico. Vamos a hablar de cómo es necesario tener este pensamiento crítico, en qué momento lo perdimos, de dónde viene el pensamiento crítico, qué podemos hacer para no perderlo y qué podemos hacer para que nuestro pensamiento crítico nos ayude en nuestro día a día. Miren, todo tema que uno hable, todo subtema que uno hable, todo subtema que uno hable, uno está prácticamente que obligado, por decirlo de una manera, a tener que hablar de política. Es inevitable que uno no se tenga que acercar a la política porque pues la política es una parte esencial del ser humano. Entonces, tarde o temprano vamos a tener que hablar de política. Espero que no sea tan tarde ni tan temprano, que sea en su momento justo, pero pues al menos que podamos explicar un poquitico el tema del que quiero abordar hoy, que es el pensamiento crítico. ¿Por qué abordar el tema del pensamiento crítico? Se te estarás preguntando allá en casa. Pues yo pienso y la metanoia promueve que el pensamiento crítico es la base esencial para poder nosotros avanzar, tanto nosotros como individuos y asimismo poder avanzar en sociedad, porque al final si cada uno de los individuos avanza, la sociedad también va a avanzar. El pensamiento crítico uno piensa que uno ya lo tiene porque pues uno piensa y uno critica, ¿no? Entonces como nos encanta criticar, hijo de puta, y criticar eso sí se nos da bien. Uno la tabla del 9 uno no se la sabe, pero criticar, hijo de puta, ahí está en primera fila. A uno lo llaman para debatir sobre termodinámica o política progresiva en Colombia y uno perdido totalmente, pero para criticar a alguien, ay, si vio lo que se puso hoy, ay, pero si es que ese leggings no le combina con esa blusa, ahí sí estamos en primera línea porque criticar nos encanta, es prácticamente como echar chisme. Echar chisme en Latinoamérica debería ser un deporte nacional. Y jueputa, si nos gusta echar chisme, Virgen Santísima, pues algo parecido nos gusta criticar. Criticar nos encanta, nos fascina criticar. Entonces, pues uno piensa que porque uno critica ya tiene pensamiento crítico y pues no, porque incluso para criticar hay que saber hacerlo, hay que tener un criterio para poder criticar. Ay, me encanta pensar en versos sin mucho esfuerzo. Y ahí es donde yo me pongo muy excéltico, ¿no? Porque pensar ya de por sí es difícil. ¿Qué piensas que va a pasar ahora en Colombia? Ahora en Colombia va a pasar lo mismo que siempre ha pasado. Lo que siempre ha pasado es que la ciudadanía y la población de bien ha tenido que sobrevivir y ha tenido que pasar las verdes y las maduras y ha tenido que salir a las calles a defender sus derechos y han tenido que enfrentarse a la misma muerte porque en Colombia, aunque suene raro por ser un país social de derecho, pues manifestarse te puede costar la vida. Entonces, ¿qué va a pasar con Colombia? Pues va a seguir igual como hemos venido, tal vez un poquito más mejor, tal vez un poquito más peor. Lo importante es que lo sabremos. Yo no sé qué otra cosa pueda pasar en Colombia, la verdad, porque uno a veces tiene unas expectativas muy altas
y pues se decepciona. Entonces uno decide ya no tener expectativas de nada, ni mierda de expectativas, y aún así pues logran decepcionarlo a uno. Imagínense, si uno no tiene expectativas de ningún tipo y lo logran decepcionar, imagínense donde uno estuviera esperando algo. Entonces, como que para evitar eso uno prefiere tener un pensamiento crítico, y parte de tener el pensamiento crítico es darse cuenta de que pues los cambios no van a venir muchos, tantas cosas no van a venir mucho. Lo que tenemos que hacer nosotros es preocuparnos por crecer nosotros como personas, porque después de que nosotros crezcamos como personas, poquito a poquito vamos a poder aportar para que la sociedad también crezca y para poder así crecer otras cosas. Pero lo importante es constantemente cambiar. ¿Por qué digo que lo importante es constantemente cambiar? Porque resulta que es una parte importante de la naturaleza humana. Todos nosotros tenemos que cambiar, todos. Es esencial. Yo creo que el ser humano, me duele la espalda. Si no supiera quién me escribe eso, diría eso es de hacer poses extrañas. Pero no. Recuerdo que este programa no es para menores de edad. Entonces, yo quiero hacer una especificación. Antes de continuar, el siguiente programa debería verse en compañía de un adulto responsable. Además, yo no entiendo tampoco porque una mocosa pequeñita que todavía no tiene permiso ni para tener redes sociales. Primero tiene redes sociales y segundo le puede doler la espalda. O sea, que le duele a uno la espalda y hueputa que ya está viejo, machacado, utilizado, pues de una. Pero a los nuevos, pinche generación nueva ya viene con redes sociales abiertas, con un montón de palabras que uno no entiende, y con dolor de espalda y de rodillas. Ya lo incluye todo. Uno antes, por ejemplo, uno decía, ay, ya como que estoy llegando a los 30 porque ya me está doliendo las rodillas. Ya ahorita paila, a los 10 ya les duele la rodilla, aparentemente. Es que me puse a nadar y me doblé la espalda. ¿Hacia dónde te la doblaste? La espalda dobla naturalmente hacia un lado. Si te la doblaste hacia el lado contrario, pues comprendo que te duela. Hay una posición que se llama la matraca a la inversa. También te duele la espalda. O la potrasaina. La potrasaina. Ay, Dios mío, no me dejen desviar del tema, que a mí me encanta hablar mierda y puta. Y estamos hablando del pensamiento crítico. Ay, yo no sé ustedes, pero yo la verdad la paso muy bien aquí. Deberían venirse más. Deberíamos hacer esto más seguido. Voy a leerlos, entonces aprovechen y hagan preguntas si quieren. Pregunten lo que quieran, hijo de puta. ¿Sabe qué? A la mierda el programa. Responder preguntas. ¿Algún día te vas a cambiar? ¿A cambiar de qué? ¿De ropa? Me cambio casi todos los días. A calviar. Yo no sé por qué yo antes tenía el pelo largo, yo tenía el pelo hasta como por acá, hasta la cintura, y yo decía, no, yo nunca me lo voy a cortar como un ser decente, nunca. Un día me recogí el cabello así y me vi igualito a mi mamá. Yo creo que ese día fue que yo dije como que, bueno, vamos a cambiar un poquito, pues, el estilo, el dembow, ¿no? Un día me voy a calviar. Yo me he pasado la máquina, aquí en Francia varias veces así. Antes, cuando yo era estudiante, cuando uno le narra la vida de estudiante, si alguno de ustedes quiere venirse a estudiar, sepan que va a aguantar hambre y que van a pasar necesidades, pero no necesidades como las que uno pasa en Colombia, que uno dice, ay, no, es que no tengo electricidad, es que no tengo electricidad, es que me robaron el celular. Esas son necesidades de primer mundo, ¿no? Acá las necesidades es, por ejemplo, que no puedes cortarte el cabello como por 3 meses, porque el dinero que tienes es justo para el arriendo, la comida, los servicios y uno que otro vicio. Entonces no te queda para cortarte el cabello. Entonces tienes que escoger o vicios o cambiar o cortarte el cabello. Entonces decides comprarte una máquina y cortarte el pelo tú mismo cuando estés drogado. Entonces uno siempre termina calvo por alguna razón. Ay, lo de venirnos más. ¡Ay! Sí considero lo de venirnos más. Es que toca venirnos más. Uno en esta vida tiene que tener metas. Entre más metas, mejor. Algún día te vas a cambiar. Yo no quiero estudiar la universidad en Malta. Quisiera estudiarla en Italia. Mire, es que escuchen esos problemas del primer mundo. Ay, es que yo no quiero estudiar en Malta. Yo quiero estudiar en Italia. Ay, me agobia mi vida. No pasé a la nacional y me tocó meterme al SENA. O sea, más o menos calculemos las necesidades que tenemos. Eso es algo que a veces no vemos, ¿sabes? Por estar criticando mucho a los demás, no vemos nuestros propios privilegios. Me recordaron a ustedes se vieron de Rebelde. Tú no, que tú claramente eres una mocosita. Tú ni siquiera debes saber qué es Rebelde. Me refiero a los viajaguardia, los viajaclase, los old school. Claro, pero son cosas diferentes. Claro, son cosas diferentes. Aguantar hambre en Europa es diferente que aguantar hambre en Latinoamérica. El desfalco de las arcas públicas es diferente. Claramente las manifestaciones acá en Europa también son diferentes.
Sí, sí, me la vi. Bueno, pues había una, se llamaba Mia Colucci, creo que se llamaba, tenía apellido italiano, ahora que lo recuerdas. Pero resulta que esos problemas también los tenía Mia Colucci, que justamente la actitud de su personaje era algo que todos despreciábamos porque era así toda fina, toda riquita, toda hija de papi y mami, uno hartando agua panela, viéndose RBD, uno hartando agua panela con una arepa mientras se veía. ¡Ay! ¡Nos están asustando! Se apagan las luces. Se apagan las luces. No, pero ¿qué tal me veo así? ¿Me veo maquio? ¿Me veo bonito? ¿Podemos dejar sin esa luz? Ah, no, ya está aquí todo el equipo que trabaja detrás de la podcastinación. Ya está aquí cambiando correspondientemente la luz, haciendo todo el proceso igual. Ah, ya volvió la luz. ¿Me veo igual? No, hombre, tienes problemas económicos y también de visión aparentemente, porque no me veía igual. Pues ya después de haber opinado sobre ese problema tan arduo y complejo de si estudiar en Malta o en Italia, que le agobia a alguno de los humildes oyentes de este programa. Ay, esa agobiada que tienen, Dios mío. Bueno, sigamos con nuestra receta de cómo hacer arroz con huevo. ¿Cómo comer arroz con huevo una semana sin morir? Ay, eso me trajo muy buenos recuerdos. Cuando yo llegué recién aquí a Europa, yo también me imaginaba, ¿no? Como, no, el sueño europeo, que por ser europeo debe ser mucho más bonito que el sueño americano. Y pues debo admitirlo que la vida aquí en Europa es mucho más fácil que la vida en Latinoamérica. O sea, lo difícil es llegar aquí. Ya cuando uno llega acá, ya cuando uno como que se va mañando, ya como que uno va viendo cómo es el maní, ya como que uno sabe que puedes limpiar baños de hoteles y baños de lugares públicos 3 días a la semana y que tienes suficiente pues dinero para poderte mantener y te enamoras de esa cultura, pues las necesidades no son las mismas, ¿no? Entonces comprendo pues esas prioridades, ¿no? Porque pues en Latinoamérica las prioridades es qué voy a comer mañana, cómo voy a hacer para pagar los servicios el mes entrante, cómo voy a hacer que me alcance el sueldo, ojalá no me roben mañana cuando paguen. ¿Será que me compro mi celular nuevo? ¿Será que me lo roban? Esos son los problemas que tenemos en Latinoamérica. Mientras que aquí en Europa uno se da cuenta que los problemas pues son diferentes. Digamos que el nivel de afectación y de necesidad que puede llegar a tener una persona bajo los estándares de pobreza europeo pues son diferentes prácticamente. A eso es a lo que voy con el pensamiento crítico. Muchas veces pensamos de que pues nuestro pensamiento, nuestras ideas, el criterio que utilizamos para tenerlas en cuenta, para criticar a otros, para generar un prejuicio, por ejemplo, simplemente para opinar de un tema, pues se basa muchas veces en nuestras necesidades. El pensamiento crítico es diferente en la clase pobre, en la clase trabajadora, que en la clase alta. Madrugar demasiado para la misma rutina. Sí, es verdad. Eso es algo que no extraño, la verdad. En Colombia uno empieza el día a las 5 de la mañana. Los colegios públicos abren a las 6 de la mañana. Yo estoy en la mañana. Entonces yo me tenía que levantar a las 5 de la mañana. Desayunaba, miraba la finca de hoy. Que tampoco teníamos parabólica. Y la otra aquí, ay, es que no sé si estuviera en Malta o en Italia. Y claro, desde muy temprano, uno empezaba la mañana muy temprano, uno empezaba con un cafecito en leche con azúcar, que eso era el desayuno de uno. Ay, un periquito, le dicen a uno, un periquito. Y ahorita de grande es el pericazo. Uno desayunaba su huevito duro con cafecito, con roscón. A mí me encantaba el cafecito con roscón porque el periquito era café con leche y azuquita. Y el roscón traía más azúcar. Y yo sí en esta vida he sido adicto a algo y fue puta, a las cucas y a las galletas cuca, ¿no? Que eran dulces. Café con leche. El señor francés. Un periquito. Un pericazo. Ya lo aclaré. Es que iba a contar por qué digo café con leche. Para los que alguna vez quieran migrar, se los recomiendo. Es una experiencia que todos debemos hacer. Vivir al menos 6 meses en otro país es chimba. Se los recomiendo. Háganlo. Inténtenlo al menos una vez. Y si logran sacar provecho de ello, pues mucho mejor. Pero pues acá yo tuve amigos, cuando uno sale de Latinoamérica, como que con solo hablar español, y si son latinos de Latinolandia, como dicen los gringos, uno ya es hermano de estos hijueputas. Y entonces pues el término Pérez, el perico, lo tienen referenciado en varias partes del país, en varias partes del continente, perdón. Entonces yo le decía a los amigos mexicanos, a los amigos españoles, yo les decía a los amigos centroamericanos, yo les decía, no, pues mi cucha me daba un periquito antes de irme a estudiar. Y ellos... Uy, los colombianos son redensos. Decían, uy, pero su mamá lo quería resto, decía un amigo así todo. Yo quiero una mamá así, decía. Uy, yo quiero una mamá así. Teníamos parabólica, era la única que había en el barrio. Sí, teníamos una parabólica que era re rara. Nos cobraban 8.000 pesos por suscripción y resulta que lo que iban era como que tenían un cable pirata y todos iban colgándose del cable. Entonces algún día el dueño original de la parabólica venía y quitaba el cable y pues se quedaban como 50 personas sin parabólica. Entonces uno llamaba a la empresa y la empresa antes indignada venía a decir, ¿qué tal ese hijo de puta tan envidioso?
que le cuesta compartir con el barrio. Bueno, sigo contando, no me dejen distraer. Entonces resulta que pues yo ya perdí la costumbre de decir perico para no tener que hacer la explicación de que era café con leche y azúcar que nos daban en la mañana. Luego cuando uno se los cuenta a los europeos, a los franceses, ellos dicen, pero ¿cómo? ¿Cuántos años tenías? ¿Por qué le daban café a un niño? Entonces, ya me daba cuenta de otras cosas que pues tampoco deberían pasar, pero que todo era culpa de la pobreza. Oiga, así como quieren que uno no sea adicto al café, que uno no tenga conductas adictivas así. Desde que uno era chiquito le daban que es que cafecito con leche, ¿no? Que, ay, que le están saliendo los dientes al bebé, que úntele un poquitico de brandy en la dentadura. Pero bueno, en la naturaleza no existe como una edad mínima para consumir alcoholes, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, ahorita como es verano y las manos en el ano, acá en Europa, hay mucha fruta que se fermenta y los hijueputas animales, los cerditos, los animales, los que les gusta atravesarse la calle para que pase un carro y los vuelva mierda, pues se comen la hijueputa fruta fermentada y se emborrachan. Entonces están en la ruta, están en la calle, en las autopistas, borrachos, o sea, es el doble de irresponsable. La antena de aire llovía y ya se daña y lo mandaban a uno. Uy, uno era como marica, los papás no lo querían. Lo mandaban a donde decían, vaya arriba al tejado y arregle la antena. Uno confiaba en la gente adulta. Como era un niño, uno decía, bueno, pues si un adulto me manda a subirme al tejado, es porque él sabe que voy a estar seguro, porque uno confía en sus papás. En Latinoamérica cometemos el error de confiar en nuestro... Hola, bebé. Ay, te estábamos esperando. No hemos empezado el programa por esperarte. Como es que no vino la semana pasada. Y uno estaba ya moviendo y escuchando indicaciones porque uno le enseñaron a multitask desde pequeño. Mi mamá me enseñaba a esquivar chancletas, responder insultos y a lavar platos todo al mismo tiempo. No hay que confiar en los papás. Tarde me vine a enterar. Tarde. Claro, porque es que al final los papás son niños criando niños. Uno que va a confiar en él. Yo no confío en mí. O sea, por ejemplo, si alguien me dice como, ay, venga, me cuida el niño, yo le pregunto, ¿de verdad? ¿De verdad quiere? A mí se me ha muerto cactus, cabrón. Yo creo que sería peligroso. Eso no es así. Allá había tejado, había plancha. Bueno, sí, es verdad. No había tanto riesgo. Aunque una vez en la plancha, yo estaba en la plancha y se me cayó un ladrillo en la cabeza. Entonces, riesgo sí había. Ay, ahorita mi mamá sí viene aquí con el chat a decir, no, yo nunca puse en riesgo la vida de mi hijo. Uy, Jeffer, ¿cómo así que no hay que confiar? Algo le hicieron los papás a Jeffer. Jeffer, cuéntanos. Por estar de inquieto tratando de agarrar las palomas. Ay, sí, ahora la culpa es de uno. Siempre la víctima es el culpable. Así, eso es lo que pasa en Latinoamérica. ¿Se dan cuenta? Así, eso es el problema que pasa. Siempre culpamos a la víctima. Ay, si no quería que la violaran, entonces ¿por qué se llevó minifalda? Yo he escuchado esas cosas. Ay, pues entonces ¿por qué se viste así? Así. Ay, si no quería que la embarazaran, entonces ¿por qué se debió meter el pene? Así, esas son el tipo de cosas que uno escucha en Latinoamérica. Este mantiene una vibra muy bacana. Papi, sígueme, te la mandaría, pero estamos lejos. Pero pues sígueme, ahí estamos hablando, y subo contenidos y además estoy en YouTube, papi, estoy en todas partes. Y además, de lo que les iba a hablar hoy que se me olvidó, era que vamos a cambiar el mundo. Les quería presentar un poquitico el pensamiento crítico, que es algo muy necesario para poder generar el cambio que queremos. Todo ser humano quiere cambiar algo, todos queremos cambiar algo. Yo pienso no. Eso lo dijo Aristóteles. Que Aristóteles dijo, que Platón dijo, que Sócrates dijo. Porque no sé si ustedes sepan, pero en la filosofía Sócrates es como Jesús. De pelo largo, musculoso, no mientras que no sabemos históricamente si existieron, es decir, son la descripción de otras personas, son ellos quienes han hablado por ellos. Por ejemplo, de Sócrates es principalmente Platón y Aristóteles quien hablan de Sócrates, porque supuestamente Sócrates fue el maestro de Platón y Platón fue el maestro de Aristóteles. Entonces se supone que pues no sabemos históricamente si Sócrates existió. Lo mismo pasa con Jesús, no sabemos históricamente si existió. Y como no sabemos si históricamente pues existió, se le pueden acudir muchas cosas, se le pueden acuñar muchas cosas, se le puede citar como una fuente de muchas cosas, porque pues al final a nadie le consta si lo dijo o no. Entonces, Aristóteles dijo, que Platón dijo, que Sócrates dijo que el ser humano es por naturaleza cambiante, que todos cambiamos, que es nuestra naturaleza cambiar. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Ya después, un poquitico más adelante en el modernismo, dijeron que nadie se baña dos veces en el mismo río. Es más o menos una cita al mismo pensamiento, a la misma objetividad, con un mensaje diferente, porque básicamente la filosofía es eso. Uno se presenta aquí como un pensador modernista y en realidad lo que está haciendo es una interpretación de los pensamientos de otras personas y uno espera, confía en Dios de que un grupo de miembros,
un grupo de personas pues se sientan identificadas con lo que uno piensa, con lo que uno dice que piensa o con lo que uno dice que está haciendo, y que de esa manera pues más personas se unan a ese pensamiento y de esa manera se convierta en una filosofía, luego en un ideal, luego en una ideología, que es más o menos como el proceso del pensamiento que pasa. Pero para poder llegar a eso tenemos que tener un pensamiento crítico, porque lo que pasa actualmente es que hay muchas interpretaciones de todo. A mí me encanta utilizar la Biblia como ejemplo porque la Biblia es un excelente libro, es un libro histórico, pero asimismo ha sido un libro que ha sido manipulado muchas veces en la historia, porque el libro tiene muchos pequeños pasajes que pueden estar libres a la interpretación de cualquier persona. Y cuando dejamos que la persona interprete la palabra, que carece de imagen, que carece de forma, pues la podemos interpretar de muchas maneras, que es lo mismo que pasa con la ley. Por eso algo tan simple como un grupo de normas básicas para una constitución política se convierte en un libro inmenso que además tiene un montón de réplicas para tratar de comprender esas pequeñas normas que nos rigen en nuestra sociedad, y las llamamos pues leyes políticas, entre otras. Pero resulta que el hecho de que existan leyes o políticas que quieran moderar nuestra conducta no quiere decir que sean totalmente positivos. A mí me encanta hablar también del derecho al aborto. Yo, como ustedes se podrán imaginar, de pronto no he tenido muchos abortos, ¿no? En mi caso, pues ninguno. Eso es como la menstruación. Yo todavía soy una niña, no menstruo. Soy una persona que tiene un pensamiento crítico y que pienso que nadie, absolutamente nadie, se puede meter sobre tus derechos, sobre tu cuerpo. Este es mi cuerpo y yo puedo hacerle lo que yo quiera, yo puedo cortarme el pelo como yo quiera, yo puedo hacerme los tatuajes que yo quiera, puedo hacerme los piercing que yo quiera. Es mi cuerpo y yo decido sobre mi cuerpo. Y cuando una mujer, porque biológicamente hablando son las mujeres las que pueden dar pues a luz, que pueden quedar embarazadas, porque donde fuéramos caballitos de mar, pues sí seríamos nosotros. Gracias a Dios no somos caballitos de mar. Porque uno, yo no sé nadar, seguro me ahogaría. Y segundo, pues ahí sí estaríamos re jodidos porque no veo muchos hombres como con ganas de asistir a un parto. Un parto debe doler como un hijo de puta. Y no sé, yo imagino que no debe doler tanto como una patada en los huevos, por ejemplo. Y ustedes me dirán, ay, claro que sí, un parto duele más que una patada en los huevos. Sí, yo digo, pues entonces, porque hay mujeres que quieren volver a vivir otro parto, pero yo nunca he visto un hombre que quiera otra patada en los huevos. La gente se vuelve loca y no avisa. Sí, y todavía quieren legalizar el porte de armas. Imagínense, alguien se vuelva loco con un arma. Hombre, hay que ser consciente. El pensamiento crítico, hay que tener pensamiento crítico. Si legalizar las armas solucionará el problema de delincuencia, ¿por qué hay tantos homicidios en Estados Unidos? Babosas más baratos para corretear. ¿Qué me dices de las cabras? Uy, es que el problema de las cabras es que las cabras son reparadas y una cabra pega re duro porque las cabras como que por todo lo tienen puntas. Si se dan cuenta, los cuernos tienen puntas, la quijada tiene puntas, los dientes tienen puntas, las paticas tienen puntas, acá las palanquetas tienen puntas. Cuando uno coge un hijo de puta cabro, por donde sea que le pegue el cabro, pega una punta y duele, cabrón, duele harto. No sé, a mí las cabras no me gustan por dos cosas. Por los ojos que son como cuadrados que me da miedo. Y porque tiene muchas puntas. a mí las punticas no me gustan. A mí no se ha enterado nada. Porque ustedes son cobardes y nosotras valientes. Sí, totalmente de acuerdo. Solo se desencajan la cadera. Uy, sí, es que muy niñas ustedes. No, sí, ay. Tener hijos es de valientes. Los pobres son valientes. No, yo sé todo lo que pasa en un cuerpo y ahí es donde viene, por ejemplo, mi pensamiento crítico sobre la paternidad. Para los que no sepan, para los que sí sepan, pues ya lo saben, pero pues para los que no sepan. Me iba a sacar una yuca y me troné algo en el dedo. Yo no estoy de acuerdo con tener hijos, no quiero tener hijos, yo quiero adoptar, porque ya hay resto. No, mentiras, yo no me imagino como padre, yo no creo que yo sea un buen padre, porque primero soy muy egoísta, y yo creo que una persona egoísta no puede ser buen padre. Está castrado pero no casado. No, yo no estoy castrado porque castrar es quitar. Yo no estoy sin. Yo cerré la fábrica de bebés y monté un parque de diversiones prácticamente. Esa definición me gusta más. A partir de hoy no me van a decir castrado, sino administrador de un parque de diversiones en lugar de una guardería de bebés. Y resulta que pues una de las cosas que siempre me han dicho, especialmente la familia, aparte de decir eso, que estoy castrado, es que si yo no me arrepentiría en un momento que quisiera tener hijos. Y entonces yo les digo, es que yo no creo que como que a uno le llegue ese espíritu en algún momento de decir, ay, vamos a tener un hijo, ay, ¿qué se sentirá esto de ser un padre ausente? A diferencia de las mujeres, porque pues las mujeres son las que llevan del bulto, ¿saben?
Literalmente las mujeres llevan del bulto. Las mujeres son las que llevan pues el bebé en gestación, todo su cuerpo se adapta para la creación de vida. Sí, es un cambio grande, es un cambio en químicos, es un cambio físico, es un cambio, o sea, se ve en un cuerpo diferente y piensas de una manera diferente y hay cambios neuronales que hacen que tu cerebro, después de haber gestado una vida, pues pienses de manera diferente. Eso que hablan del amor de madre, eso no es que se lo saquen del culo. La naturaleza es perfecta. Obviamente un bebé es lo más indefenso que existe. O sea, por naturaleza nos despierta ternura a todo ser vivo. Ustedes dan un perrito bebé. Es más, si pudiera mostrarles fotos de perritos bebés, estarían haciendo ¡ay! ¡Ay! Gaticos bebés. Mire, imagínense el animal más feo. ¿Y cuál es para ustedes, mis queridos chat? ¿Cuál es el animal más feo que existe en la naturaleza? Para mí es el sapo toro. El sapo toro me parece feo. Y ya que estamos hablando del más feo, díganme cuál es el más bonito. Para mí el más bonito es el mono dorado de nariz despingada. Ese es el que más me gusta. El más lindo, estéticamente. Es la genia de la naturaleza. Y el más feo, o sea, el yo de la naturaleza, es la rana sapo. Me parece que no sé, como que está pelle, ¿sabes? Aunque hay un pájaro que se llama el pico zapato, también me parece horrible. Aunque hace un sonido muy bacano y ya por eso lo rescato. Hace como eso, lo rescato. Pero en realidad es feo. Pues imagínenselo, bebés. Y desen cuenta que no es tan feo. Pero en realidad es nuestra naturaleza. En realidad, nuestra naturaleza tende a hacer ver a las crías, por decirlo más técnico, ¿no? Porque que había un man acá que me decía, ay, es que usted habla de una manera muy parcial en un tema que es muy profundo. Y yo, como mierda, perro, hijo de puta, que acá lo que hablamos es calle, socio. Acá somos es calle, pero con pensamiento crítico, que es lo importante. Entonces yo le decía, biológica, eso es naturaleza. Nuestra naturaleza hace que veamos más bonitos a los seres que son más indefensos, pues no propasarnos. Por eso pienso de que los crímenes contra los más indefensos, o sea, contra los niños, contra los discapacitados, contra los ancianos, pues deberían castigarse mucho peor. Incluso estoy totalmente de acuerdo con los crímenes de odio, los feminicidios, ¿no? Salió el presidente Milei, que pues no es como una gran eminencia que merezca ser nombrado acá por claramente su pensamiento crítico, que pues no tiene. Porque cuando una persona piensa exclusivamente en sus intereses personales y en pasar por encima de los demás solamente por su interés personal, pues carece totalmente de criterio, carece totalmente de pensamiento crítico y además es una persona que donde llegase a tener poder sería extremadamente peligrosa. Entonces ahí se los dejo como dato para que lo piensen. Y pues él decía, ¿no? Que como que la muerte, o sea, la muerte es muerte sin importar si es un hombre o una mujer, porque en el momento en que atribuimos de que la muerte de una mujer es un delito diferente y un montón de cháchara libertaria, ¿no? Que simplemente es como un machismo disfrazado de ideología política con un bonito discurso y con mucha inversión en millones de dólares por debajo, porque eso es lo que es el libertarismo, no es otra cosa. Entonces, cuando hablamos de un feminicidio, cuando hablamos de un crimen de odio contra la mujer, tenemos que tener en cuenta algo, si es que si yo me voy a puños con la vieja que sea, con la vieja que sea, póngame la vieja que sea, la más grande, la más fornida, la que más entrene, podrá ganarme, podrá derrotarme, pero un puño mío se lleva y le duele harto, porque es que somos diferentes, somos personas diferentes. O sea, yo tengo harto peso y yo soy fuerte y gordo y grande. Yo puedo pegar mucho más duro que pues una niña chiquitita, así, bonita, monita, finita, rusita. Aunque ella me pegue más duro y me pegue más seguido, pues no quiere decir que si en una pelea nos vayamos en las mismas condiciones yo no vaya a ganar. De hecho, lo más probable es que yo gane justamente pues por eso. La función de la especie humana, porque a la madre naturaleza le vale vergulis eso. Sí, yo pienso que el ser humano está por encima de nuestras propias naturalezas, que un tema muy común de ello es el sexo, ¿no? Cuando hablamos de que en la naturaleza la mayor parte de reproducciones, los patos, por ejemplo, a mí me gusta mucho estudiar la reproducción de los patos, como la reproducción de las babosas, la reproducción de las babosas. Ese es el ejemplo que tenemos que poner. Ustedes saben cómo se reproducen las babosas. Las babosas todas nacen macho, todas nacen macho con su pene en punta. ¿Por qué en punta? Porque tienen que buscar a otro macho. Tienen que buscar a otro caracol y con su pene afilado y en punta penetrarlo. Pero como todos son machos, pues no tienen como un órgano pues femenino por donde entre, que dilate y que lubrique, no hay. Entonces digamos que entra rompiendo todo. Y cuando hace eso, deja dentro su órgano reproductor masculino, porque ahí es donde están todos sus bebés.
los deja dentro del otro caracol y como ya no tiene órgano reproductor masculino, pues desarrolla un órgano reproductor femenino. Y entonces ahora está listo para que venga otro macho con su filote y lo enfile, cabrón. Y así se repite el ciclo, uno tras de otro, uno tras de otro. Son primero machos, pierden su pene, se vuelven hembras, luego tienen sus huevos como hembras, ponen los huevos, se les sale el sistema reproductor y regeneran un sistema reproductor masculino y se repite el ciclo. Porque los caracoles, porque la naturaleza es perfecta. Y entonces con los patos también, los patos tienen pene. Muchos piensan que las aves no tienen pene, pero los patos sí tienen pene. ¿Y qué pene? ¿Qué pene, qué pene? Así grande, en forma de sacar corchos. Y lo pierden al final pues del periodo reproductivo, que es más o menos como 4 meses. Y al año siguiente, cuando vuelve el periodo de reproducción, si hay muchos machos, el pato desarrolla un pene más grande aún. Porque, señoritas, el tamaño sí importa. Y a ti, hombre, si a ti te han dicho, no, mi amor, tranquilo, el tamaño no importa, es un pito chico, güey. Los que no somos pito chicos, nosotros no andamos con preguntas. Uno sabe lo que uno tiene y uno sabe que el tamaño sí importa. ¿Qué persona hablar tanta huevorrea y se cree que sabe? Y con su hablado de princesa, ay, Giovanni Velandia está de triste, llorón, ya se fue, sigue con nosotros. Yo estaba hablando entonces, en la naturaleza es muy normal que exista. No es la violación, es como no hay un sí claro. Muchas veces la reproducción se hace a la fuerza, es decir, el macho, como es más fuerte generalmente en la naturaleza, pues toma la fuerza a la hembra y pues se reproduce sin su consentimiento. Eso dentro de nosotros, dentro de los humanos, eso sería un delito, pero pues en la naturaleza pues eso no existe porque el ciclo de la vida es diferente al nuestro. El ciclo de la naturaleza es nacer, crecer, reproducirse y morir. Si solamente te preocupas por tener tu organismo comiendo, por reproducirte y ya si te toca morirte pues te mueres ahí. No es como que dejes una herencia, no es como que dejes un legado para tu especie. El único legado que dejas para tu especie es lo que logres hacer pues como evolución, pero la evolución sigue siendo un orden aleatorio. Son mutaciones aleatorias, eso es la evolución. Entonces digamos que pues no es tan voluntario, no existe tanto en la conciencia. Pero en la naturaleza, nosotros, en el ser humano, nosotros estamos por encima de la naturaleza, entonces nosotros hemos podido controlar nuestro lado reproductivo y sexual, haciendo así que se respeten todos los derechos de las personas, porque todos los seres humanos nosotros tenemos conciencia, que es bueno y es malo tener conciencia, ¿no? Es bueno porque te ves a ti mismo y puedes mejorar tú mismo como persona y puedes dar un valor aportado a tu sociedad y puedes hacer muchas cosas porque eres consciente de lo que eres tú como persona, pero también es malo porque crees que en tu ego, que es parte de tu propia conciencia, y crees que eres más de lo que realmente muchas veces somos, ¿no? Porque esa es la función del ego, ¿no? Hacerte sentir un poco bien contigo mismo para que generes dopamina, para que generes muchos químicos que te hacen sentir un estado de bienestar constante en tu cabeza. Y ahí es donde el pensamiento crítico es importante. La metanoia promueve mucho el pensamiento crítico. Lo promueve a partir del cuestionamiento. Hablando ya de la naturaleza del ser humano, también es importante distinguir que el ser humano por naturaleza es curioso, le gusta hacer preguntas, es nuestra naturaleza. Desde que nacemos en completa ignorancia. El ser humano no sabe absolutamente nada cuando nace. Y es en las experiencias del día a día que vamos creciendo como personas porque vamos aprendiendo nuevas cosas y aprendiendo cómo aplicar ese conocimiento que ya tenemos. El problema existe en la estructura social que conforma la sociedad. En el Estado, comprendiendo el Estado como un territorio habitado por un grupo de personas y un sistema que administra todas estas personas y este territorio, que sería el gobierno, pues comprendemos de que el Estado es un sistema que se aplica a unas personas que viven en un lugar específico, geográficamente hablando. Y ahí es donde el sistema es manipulado para quitarnos nuestro pensamiento crítico. ¿Cómo nos lo quitan? Desde que estamos en el colegio, desde que estamos pequeñitos. Yo siempre he escuchado que en el colegio el niño bonito era el buen niño, el buen alumno, el buen estudiante. Era el mocosito que llegaba y se sentaba en su silla y no se paraba, que era todo lamboncito, que le decía, profesora, acuérdese que usted nos dijo que hoy teníamos evaluación. Ay, ese perro hijo de puta. Uy, cómo lo odiaba ese piro. Y ese era el buen estudiante, ese era el que le daban premios, ese era el que daban felicitaciones, ese era el punto de comparación. ¿Por qué? Porque él no hacía preguntas, porque él pasaba entero. Lo que le decían, eso es negro, así lo vieran rojo, él decía, ay, sí, eso es negro porque la profesora dijo que eso es negro. Y así crean personas brutas y el sistema crea personas brutas. El problema es que las personas que no somos brutas, pensamos que somos brutas porque nunca recibimos una felicitación. Siempre llamaban a nuestras mamás del colegio para darles
quejas, para decirles que nosotros dábamos vergüenza como estudiantes y les decían es que su hijo es hiperactivo y entonces se metió la psicología apoyada por el mismo sistema y dijo no, la hiperactividad es una enfermedad, se llama TDAH, una enfermedad de moda por cierto, trastorno de déficit de atención y hiperactividad. A ese niño lo que toca es darle drogas y les dan anfetaminas porque acá es donde vamos con muchos papitos que hablan mucho de, ay, es que yo crío bien a mi hijo, yo lo llevo a un psicólogo y les están dando Ribotril. Hombre, si a tu hijo le están dando medicamentos psiquiátricos, preocúpate. Los medicamentos psiquiátricos son muy fuertes, o sea, literalmente el medicamento para el déficit de atención es una anfetamina. O sea, pueden volver a tu hijo adicto a las anfetaminas. Hay dealers en las calles que venden medicamentos de niños para el TDA a los adultos que se quieren ir de fiesta. O sea, para que más o menos hagan un espectro visual del medicamento que le están dando los buenos padres a sus hijos. Por órdenes de un psicólogo, de un psiquiatra que determinó de que tu hijo está mal porque hace muchas preguntas. Y yo digo, ¿cómo puede estar un niño mal por hacer muchas preguntas? ¿Cómo puede estar un niño mal por querer conocer el mundo, por querer saltar, por gritar, por hablar? Si es que esa es nuestra naturaleza. O sea, yo no veo cuál es el problema. Y ahorita estamos en una época social en la que la gente se preocupa más por criar bien a sus perros que criar bien a sus hijos. Y entonces llevan a sus hijos allá al colegio de la esquina, al colegio público que le asignó el Estado. Y lo dejan allá. A veces los mandan sin desayuno. A veces les quitan las pichas antes de entrar al colegio y los mandan sin peinar, sin bañar, sin nada. Los mandan allá a que los profesores los eduquen, porque ellos no los educan. Ay, pero con el perro sí, hijo de puta. Ven videos en YouTube de cómo enseñarle al perro a dar vueltas, de cómo enseñarle a sentarle. Le pagan cursos privados con un entrenador que les cobra una fortuna para que le enseñe a caminar. La gente se preocupa más porque sus perros tengan buen comportamiento a que sus hijos tengan una buena educación. Y es que la educación no se adquiere en ningún parte del sistema público. El sistema público no está diseñado para educar, está diseñado para evaluar y darte los conocimientos básicos como un individuo para que seas útil para la sociedad. Están allí para reprimirte, porque el niño que hace preguntas, el niño que cuestiona mucho, el profesor que le dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? A ese piro es malo. Yo me acuerdo que a mí una vez una cucha de química perra y fue puta, ojalá me esté viendo. Me mandó a la coordinación porque me dijo, estábamos viendo eso de que lo que termina en fitril y nilo, que cómo se hacen los carbonos, que cómo se conecta la cadena más larga, que cómo se le agregan más carbonos. No me acuerdo cómo se llama eso, pero estábamos haciendo eso. Y entonces ella estaba explicando eso y decía, y entonces vamos a contar todos los enlaces covalentes. Y yo le decía, ok, y vamos a tomar el que tenga la más larga. Y yo, ok, y entonces si tenemos una con 9 y otra con 9, entonces cogemos la que tenga el primer carbón. Y yo, ¿y por qué? Y me dijo, pues porque así es. Y yo, pero ¿y qué pasa si cogemos la otra? Pues no funciona. ¿Y por qué? O sea, yo en mi cabeza, acólítica ya como adulto, pensante, con la respuesta a la pregunta, pues les digo, en mi cabeza la pregunta que estaba era, ¿qué pasa si ese químico o sea, si en mi gráfica lo hago mal? O sea, ¿qué cambia? ¿Cambia el nombre? ¿Cambia la composición? ¿Cambia el químico? Esa era mi pregunta. Pero lo que la profesora pensó que lo que yo estaba haciendo era fastidiar. Y pues, no sé, no me supo responder y me mandó para la coordinación. Y pues llegué yo a la coordinación que ya me conocían. Yo ya pasé. A veces yo tenía más, habían días que yo pasaba más en la coordinación que en el salón de clase. Pues creo que la educación se da en casa. El colegio no va a adquirir esos conocimientos y evaluar esos conocimientos. Sí, es verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es verdad, la educación viene de casa. Hombre, un título universitario jamás te enseñará buenos modales. La persona que saluda, que dice buenas tardes, buenas noches, muchas gracias. Eso es educación. Y comienza con algo tan pequeñito como que te digan buenos días, buenas tardes, que es la educación que viene en casa, y ya pasa a una educación financiera, que es, por ejemplo, cuando te prestan dinero y tú dices, bueno, ¿cuánto es de intereses? Eso es educación financiera, hijo de puta. Eso es tener modales financieros, darse la mano después de un negocio. Papi, muchas gracias, de verdad, me sacaste de un apuro. ¿Cuánto te debo de intereses? Eso es educación, mi gente. No perdamos esas líneas de educación, porque el psicodependemos únicamente de lo que el sistema nos da. Pues no vamos a llegar a ningún lado, vamos a ser parte de lo que es común, de lo normal, de lo habitual, del 99% que aunque no es un problema, pues bien reprimidos por el otro 1%. Y la idea no es cambiar ese aspecto, sino hacerlo un poquitico más equitativo. Y la manera en la que lo podemos hacer más equitativo es pensando de manera crítica, porque mi gente, la pobreza es un estado mental. Bueno, socialmente también es un estado financiero, pero principalmente es un estado mental. Mucha gente logra salir de la pobreza financiera, de la pobreza social, cuando adquiere un pensamiento diferente.
porque adquiere un pensamiento más crítico, entonces ya tiene más comprensión de lo que es el área de confort. El confort es el área de empobrecimiento. Cuando una persona se siente cómoda, cuando una persona se siente en el confort, se estanca. Ahí es donde yo digo que dejamos de ser personas. A mí me gusta hacer la definición de persona como la suma de nuestras experiencias más lo que podamos aportar a la humanidad. Y en realidad muchas personas se quedan con lo más básico. Ay, ya vi con que me paguen mi sueldo, con que yo cumpla con mi trabajo y con que no me muera de hambre. Ah, yo pago mi arriendo, yo pago mis servicios y ya. Y uno dice como, es que es una persona humilde y sencilla. Pero detrás de eso hay una ley de mínimo esfuerzo citado por el mismo espacio de confort. Y cuando estamos acostumbrados en un espacio de confort al mínimo esfuerzo, pues no avanzamos, no crecemos como personas, no avanzamos como personas. Y si no avanzamos como personas, si no crecemos como personas, tampoco podemos aportar un avance a la sociedad. Y entonces son esos mismos que dicen, ay, pero es que el país está vuelto mierda por culpa del presidente. Bueno, ¿y tú qué has hecho para mejorar el país? ¿Tú qué aporte haces? ¿Qué haces? ¿No? Entonces, si piensas que la culpa es de la política, pues hagamos nuevas políticas. ¿Y cómo se hacen nuevas políticas? Debatiendo. Y entonces uno va a debatir y pues no hay argumentos, no hay una contraparte. Entonces, pues uno se da cuenta que lo que hay ahí es un problema de pobreza mental, una ausencia de pensamiento crítico. Y culpables hay muchos. El culpable de que la persona crezca en una completa ignorancia y que carezca de pensamiento crítico viene desde el sistema de educación, las oportunidades y la educación, la pobreza cuando somos niños, traumas y muchas veces nuestra propia indiferencia. Porque aunque a veces es ignorancia, no podemos culpar a la ignorancia, que es lo que yo siempre les he dicho acá. Todo ser humano nace en ignorancia. La ignorancia no la podemos culpar. La ignorancia jamás va a ser culpable de nada porque no es nuestra culpa no saberlo. Ahora, si lo sabemos y no nos importa, eso sí es nuestra culpa. Si no nos hicimos la pregunta para poder saber eso, pues eso es también nuestra culpa. Somos ignorantes y tras del hecho perezosos. Porque es que ahorita, hijo de puta, uno no puede, en estos momentos, mi gente, no podemos darnos el gusto de decir, no, es que no sé. ¿Cómo que no sé? ¿Cómo que no sabes, hijo de puta? Vas al baño a cagar y te quedas ahí mirando tu TikTok una hora y estás ahí scrolleando una hora y no fuiste capaz de entrar al Google, al Wikipedia, al chat, hijo de puta GPT. Mire, chat GPT nos está reemplazando nuestro pensar. Nos está reemplazando nuestro pensar. Mire, antes, yo no sé ustedes, yo todavía me sé el número de teléfono, por ejemplo, 732-8152. Ese era el número de la casa donde yo vivía. 578-9532. Era el número de mi tía Miriam, que en paz descanse. 785-5431. Ese es el número de mi tía. Hombre, antes no sabíamos los números de teléfono. Ahorita, ¿cuántos números te sabes? ¿Cuántos números? ¿Tú te sabes tu número de teléfono? Nos hemos vuelto perezosos. ¿Por qué? Porque la edad de la información nos empezó a reemplazar la memoria y nosotros dijimos muy bien, porque no nos dimos cuenta. Antes nos habían reemplazado las operaciones matemáticas. Antes la gente era retesa porque no tenían calculadora, usaban el abaco, por ejemplo, y sumaban y restaban y eran muy ágiles, porque el cerebro es un músculo, mi gente, y hay que ejercitarlo, hay que ponerlo a marchar. Si tú lo estancas, si tú no aprendes, si tú no eres crítico, te vuelves bruto rápido, y es rapidito, o sea, no es como que tengas que perder, tú empiezas a darte cuenta de que estás perdiendo tu criterio cuando te manipulan fácil. Cuando vas allá y diezmas en el culto, cuando sigues firme por la patria, cuando crees en promesas de destripar a todo aquel que piense contrario, cuando crees que los delincuentes se van a sentar en el marco de la paz total y dejar el negocio del narcotráfico para buscar la paz de Colombia, la que ellos mismos han destruido, pues es porque estás siendo manipulado. Cuando eres un fanático de cualquier ideología, ya sea política o religiosa, es porque estás siendo manipulado. Y si estás siendo manipulado es porque estás careciendo de pensamiento crítico. Por eso es que es importante el puto pensamiento crítico. Porque cuando tienes pensamiento crítico haces preguntas y cuando haces muchas preguntas, pues te vas a dar cuenta que lo que te están vendiendo carece de sentido, por donde sea que lo mires. Ay, que es que la religión es importante para nuestro perfil espiritual. Sí. Pero tampoco que vengas a juzgar al resto por tus creencias religiosas. Cuando vienes a creerte superior porque tú crees en lo que un libro escrito por quién sabe quién hace algunos miles de años ya te lo dice, hombre, estás carente de criterio, estás carente de pensamiento crítico y ahí tienes que ponerte serio. ¿Y cómo nos vamos a poner serio? Por ejemplo, ya nos dimos cuenta que no tenemos pensamiento crítico. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Yo siempre haciendo cuentas mentales y no me gustan las calculadoras. Oye, muy bien, esa es la idea. Porque es que si uno hace cálculos mentales,
Cuando uno hace cálculos, la educación y los valores se enseñan en casa. Sí, estoy de acuerdo. Los cálculos mentales a uno lo obliga a mantenerse ahí como pendiente, como en la juega. Listo. Los cálculos mentales, existe la calculadora, nos reemplazó nuestra operacionalidad matemática. Luego llegó que uno ya no se tiene que saber las cosas porque uno la puede buscar en Google rápido. Entonces, más que todo es saber buscar. Entonces, no sé, que cómo se calcula la fuerza, ¿no? Entonces, que cómo se calcula el trabajo, por ejemplo. Que trabajo es fuerza por desplazamiento. Entonces yo no me acuerdo la fórmula. Entonces me meto al internet. ¿Cuál es la fórmula del trabajo? Fuerza por desplazamiento. Ok. ¿Y cómo obtengo la fuerza? Eso es energía por fricción, no sé. ¿Y cuál es la fórmula de la energía? Esa es masa por velocidad de la luz al cuadrado. Entonces uno ya no tenía que saberse las fórmulas en la cabeza. Uno no tenía que aprenderse toda la tabla periódica. Yo, por ejemplo, no me tuve que aprender la tabla periódica porque la profesora nos dijo, ya está la tabla periódica. Ustedes sepan cómo buscar en ella. Entonces nos enseñó que los primeros eran los principales, los que daban la vida y que estaba ordenado por los pesos moleculares. Todo eso nos empezó a contar. Entonces ya uno empieza a saber buscar, pero ahorita mi gente, ese hijo de puta ChatGPT nos está reemplazando la manera de pensar. O sea, literalmente hay momentos del día que uno sabe hacer las cosas, pero como que uno no confía en su propio pensamiento y se pone a buscar en ChatGPT. Entonces, uno ya sabe hacer un hijo de puta arroz. Y uno, es que voy a hacer un arroz para 3 personas y yo solo voy a hacer para 2. ¡Hombre! Y ChatGPT te da, y lo peor es que uno sabe las cosas y aún así quiere confirmar con ChatGPT. Es como una necesidad de aprobación que ChatGPT la está supliendo en realidad. Pero en el fondo nos está reemplazando la manera de pensar, porque ahorita estamos dejando que ChatGPT piense por nosotros. Yo soy viejo y en algunos días voy a ser más viejo aún. Entonces, ¿qué me dices de las 10 casos de factorización? ¿Qué es factorizar? Miren, ahí está. Alguien está hablando acá de factorizar. ¿Qué es factorizar? Por memoria. Factorizar es pasar una multiplicación a sumas o una suma a multiplicación. Bueno, algo con sumas. Creo que eso es factorizar, ¿no? Des en cuenta cómo hay tantos aspectos. Y lo peor, nuestro pensamiento crítico empieza a ser cada vez más bajo, que criticamos a otros por no hacerse las preguntas, pero nosotros tampoco sabemos las respuestas. Por ejemplo, yo tenía un amigo que me decía siempre una frase que yo después me la repliqué, que era: yo qué voy a discutir con ese piro si ni siquiera sabe de dónde viene el viento. Así era la frase. Me decía, es que uno no puede confiar en un piro que no sepa de dónde viene el viento, porque es que todos los días el viento te golpea, todos los días está el viento ahí, listo, no lo ves, pero que tú no sepas de dónde viene el viento te demuestra que estás súper desconectado de la realidad. Y yo le pregunté, ¿y de dónde viene el viento? Y el man me dijo, pues de las montañas. Y yo le dije, ¿cómo? ¿En las montañas nace el viento? ¿De dónde nace? ¿Como de la tierra? Y el man me dijo, no, pues como allá hace mucho frío, entonces allá pues viene el viento y baja por la montaña y pues viene a donde nosotros estamos. Y yo, o sea, como el agua. Dijo, sí, como el agua. Yo lo dejé. Y pues ahorita se los digo, nos ayuda a la lucha contra Aguebardo, nos ayudas a luchar contra Aguebardo. Pues por eso, mi querido Walter, parte de luchar en esta lucha contra Aguebardo, de esta lucha contra política, es tener un pensamiento crítico, que es la idea de lo que estoy hablando. Soy, maldita sea, pero espero que acabes de llegar, donde sea que no hayas entendido, maldita, porque ya llevo 40 minutos del programa. Igual te recuerdo, por si no viste la otra parte, que acá en YouTube, acá arriba está el canal de YouTube, ahí monto los resúmenes. Claro que tenemos que hacer una lucha, porque vamos a hacer una oposición. Ahora, aquí es donde viene mi término, porque es que en Colombia no sabemos hacer oposición, porque Walter, querido amigo, no tenemos pensamiento crítico, que ese es el puto punto de este programa. No tenemos pensamiento crítico, tenemos que tener pensamiento crítico para poder hacer una buena oposición. Porque mira, estos 4 años el medianamente bueno gobierno, el 7 sobre 10 gobierno de Petro, nos demostró de que la oposición no es oponerse absolutamente a todo lo que diga la persona. Es que como yo me declaro en oposición, si tú dices esto, yo digo no. Si tú dices blanco, yo digo negro. Si tú dices arriba, yo digo pues abajo. Si tú dices, no, pues sí, yo digo, no, pues no. Eso no es oposición. Eso no es oposición. La oposición es sentarse a debatir, porque estamos hablando de política, cabrón. Y la política se construye debatiendo. Se tiene que hacer un debate. Entonces, que es que el man propuso esto, pues debatámoslo. ¿Es una buena idea? ¿Es una mala idea? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pienso yo? Eso es lo que pues yo espero en general. Entonces, claro, yo estoy dispuesto a ayudar en una lucha política y objetiva contra las malas ideas, que probablemente serán muchas, del gobierno que se va a imponer. El guerrillero borracho drogadicto no hizo nada. Robó de la ONG de destrucción de la salud y pensiones. Sí, el robo de la ONG, bueno, no fue un robo, fue un caso de corrupción, la corrupción de la UNGRD. Ahora,
Vamos a empezar por las verdades de tu comentario. ¿Robó la ONG fue un desfalco? Sí, fue corrupción. La destrucción de la salud no fue totalmente culpa de él. Yo le doy un 40% de culpa. Y las pensiones. Es que, miren, yo digo una cosa. Si la salud y las pensiones son privadas, ¿por qué va a caer toda la culpa en el gobierno? ¿No se supone que son... ¿No se supone que son privadas? ¿No se supone que el capitalismo de nuestros queridos yanquis amigos, de nuestro padrino del norte, nos dijo que lo que teníamos era que privatizar todos los servicios necesarios públicos para que de esa manera el Estado se pudiera reducir, para que de esa manera la responsabilidad de las necesidades del pueblo no cayera en un Estado, sino que cayera en manos de los privados a los que solamente hay que pagarles nosotros mismos? Entonces, ¿la corrupción no es un robo? No, porque cuando tú hablas un robo de la ONGRD, das a entender de que existe un organismo que se llama la ONGRD, que ya tiene algo y que alguien viene y se lo roba. Cuando hablamos de la corrupción, sí es un robo, pero no es algo que ya hace parte de la ONGRD. Esto es más que todo una discusión lingüística. No hay un trasfondo político, o sea, comprendo tu comentario, pero pues hombre, entiéndeme. Estoy tratando de afinarte un poquito, estoy tratando de ponerle pensamiento crítico a tu comentario. Deberías es agradecerme, perro. Pero Petro no dañó las pensiones. Petro quería un beneficio mayor para todos. Acá no podemos venirnos a debatir y a decir, ay, es que Petro dañó esto, Petro dañó lo otro, cuando los que están detrás de las EPS y detrás del fondo de pensiones son privados. Porque es que si todos los privados se unen para crear un monopolio y para joder al Estado, como ellos tienen un control más grande porque tienen un control del servicio directamente al usuario, al cliente, pues pueden joder al Estado. Y yo pienso que eso fue lo que pasó. Yo pienso que los jefes, las cabezas duras de las EPS, de los fondos de pensiones, que curiosamente suelen ser también políticos y curiosamente suelen ser de derechas y conservadores y de partidos como el Cambio Radical, uno de los más corruptos del país, pues ahí tenían metidas las manitos, ahí tenían metidas las garritas, porque donde haya plata están los corruptos metidos. Así de simple. Y si hay algo de donde se pueda robar plata en Colombia es de la hijueputa salud, porque la tienen los privados. Y entonces el colombiano del pie, el colombiano trabajador como tú y como yo, se enferma y va a la EPS donde hay un magnate que no está enfermo y que es multimillonario y le cobra al Estado para sanarte a ti. Y entonces entre más veces tenga que cobrarle al Estado para sanarte a ti, pues más rico es el gran hijueputa. Y como él está bien de salud, porque él paga prepagada, él no paga la EPS, no es marica, entonces a él le importa un culo tu bienestar. Detrás de todo esto, detrás de la mala campaña, detrás del deterioro del sistema de salud y de pensiones, está metida la mano política tradicional, que son las que me refiero, que ahora están en el gobierno, o sea, los de siempre, porque, ay, pobrecito, yo creo que Walter fue de los que votó por, perdón, Walter no, yo creo que Natalia colombiana fue de las que votó por Aguebardo de la Espriella, que porque son los Orsay, los que nunca han gobernado, y ahorita en el gabinete que están montando, solo caras conocidas, vida hijo de puta, todos son amigos, culanitos, todos tienen apellidos, todos son parientes, todos son compañeros, les vieron la cara de maricas, todavía no se ha posicionado como presidente y ya les empezó a mentir, para que se den cuenta. Hay que deslegitimar al gobierno de Abelardo porque está apoyando a los niños muertos en Gaza. Es que eso no es razón para deslegitimarlo. Las decisiones diplomáticas en el exterior no depende directamente de nosotros, aunque nos represente, porque nosotros votamos por él. Y él desde el principio fue claro de que estaba de acuerdo con eso. Entonces prácticamente es decir que la mayoría de colombianos están de acuerdo con los niños muertos en Gaza. Políticamente es eso. Entonces no podemos como deslegitimar el gobierno por eso, aunque sea muy inhumano. Yo creo que la crítica sobre lo que pasa en Gaza tiene que ir mucho más allá de la institucionalidad del Estado y las relaciones diplomáticas que tiene, para irnos a criticar a quienes lo están permitiendo, y peor aún, a aquellos que lo defienden. Crítico insultando a sus seguidores. Perdónenme, ustedes saben que yo los insulto con amor, que yo los insulto con cariño. Ustedes saben que no es un insulto con ánimo de ofender, es un insulto con ánimo de crecer. Pero respire, descanse y tome aire. Voy a seguir tu consejo, querido Johnny. La nueva EPS tenía ganancias del gobierno en el gobierno de Duque y ahora es un robo monumental. Pues claro, si es un gobierno que desembolsa todo lo que la EPS le diga sin hacer una intervención, pues la EPS tiene ganancias, pero pues esas ganancias se las están robando a ti. O sea, ponle coherencia, ponle pensamiento crítico. Claro, yo no voto por violadores, guerrilleros, dictadores. Ay, o sea, que votaste por Cepeda. Yo pensé que habías votado, Natalia, yo pensé que habías votado por Aguebardo. Pero bueno, mejor. En la izquierda de marihuana no hay corrupción. En la izquierda hay marihuana. Oye, qué raro, porque han sido muchos partidos políticos de izquierda quienes han votado en veto a la legalización de la marihuana en diferentes países, por ejemplo aquí en Europa. Pues yo digo, ¿no? Como cositas. O es que la izquierda europea es una izquierda diferente, que no fuma marihuana.
Igual yo no veo cuál es el hijo de puta problema con la marihuana cuando le mantienen lamiendo el culo a los narcogobernantes. Van allá y se meten en un partido de Colombia una borrachera a la hijo de puta y dicen, no, el problema es el marihuanero que se fuma un porrito al mes. Vos, hijo de putas. Pero si se robaron las elecciones con ayuda de Israel y Estados Unidos. El problema es que nosotros no sabemos. El problema es que no sabemos si se la robaron o no. Eso es las instancias internacionales, el mismo Estado, la Comisión Nacional Electoral quien lo determina. La derecha nos quiere agachados y oprimidos. Se van a joder estos 4 años y no han ganado nada. Sí es verdad que la derecha siempre tiende a reprimir porque la derecha por política tiende a beneficiar a unos pocos. En el surgimiento de las ideas de derecha son para beneficiar a unos pocos que son los que tienen el poder. Entonces, obviamente que si tú no tienes el poder, si tú estás aquí, eres un pobre asalariado, obviamente te van a reprimir, obviamente van a tratar de vulnerarte, pero pues eso no es algo nuevo, eso no es algo, o sea, no es exclusivo de la derecha, también pasa en la izquierda, pasan las dictaduras, porque ahí el problema no radica en la orientación del poder, sino en el poder como tal. Entonces, el poder siempre va a tender a reprimir al pobre, siempre, siempre, siempre. Usted tiene puro estilo de loca. Ay, pero loca linda como de gimnasio o fea como tú. 3.949.000 el devoto fusil. Pues no sé, a nadie le consta, es que ese es el punto. No les consta, o sea, tú vienes con ese dato y no lo botas acá como si fuese un sapiense, pero en realidad ese dato no tiene, carece de sentido. No tiene un dato oficial, no tiene como una veracidad que podamos comprobar. Entonces, ni modos, no puedes venir a darnos eso como argumento ni como nada porque, pues, si no tiene pruebas, en realidad es un chisme. Entonces, lo que eres es un chismoso hijo de puta. Cacas Cacorro, el mayor consumidor de perico. Otro, no te consta. Y yo soy de los que piensa que uno debe nombrar sus adicciones. Uno tiene que ser consciente de lo que uno hace. Uno tiene que sentirse orgulloso de lo que uno hace. Por ejemplo, yo consumo cannabis. Yo soy de la cultura canábica, pero yo no soy un pinche marihuanero. Para mí eso es una cultura. O sea, esto se investiga, esto tiene historia, esto tiene trascendencia, esto puede ser una religión. ¿Eres de izquierda o de derecha? Oye, qué buena pregunta y te lo resumo rápidamente. Aquí arriba, si me estás viendo desde TikTok, que creo que si me estás viendo desde TikTok, dice metanoia. Bueno, acá arriba directamente está mi canal de YouTube, La Vida Según Freddy, para que me leas. Pero más arriba la transmisión la está haciendo un canal que se llama Metanoia y te explico. La metanoia no es de derecha ni de izquierda. La metanoia es un pensamiento, es una filosofía que promueve el pensamiento crítico hacia el poder, independientemente de quien lo tenga. Porque lo que pasa es que los de derecha, con tal de admitir, con tal de defender a su político de derecha, es capaz de negar los crímenes de lesa humanidad más graves, es capaz de negar los falsos positivos, la hambruna, es capaz de negar muchas cosas, pero lo mismo pasa con las izquierdas. Yo nunca he visto los manes de izquierda viven defendiendo a Cuba. Ay, pero es que Cuba es pobre, es por el bloqueo de los gringos. No, Cuba es pobre es porque tiene una dictadura. Entonces, ese es el punto, las cosas están mal, independientemente de la ideología que sea. Y además, seamos sinceros, si la derecha y la izquierda de verdad solucionaran las cosas, el mundo no estaría en la situación en la que se encuentra. ¿Por qué seguimos matándonos entre nosotros, que somos pobres con necesidades y hambre, por unos ricos que tienen el poder y que les vale mierda si es derecha o izquierda? Que al final entre ellos van y toman whisky y se dan la mano y van donde las putas y se meten perico, y los otros que votaron por ellos allá matándose. Ay, es que mi guerrillero es mejor. No, es mejor mi paramilitar, porque esas son las peleas que se dan. Así es que son. Ay, es que yo escogí al tigre porque va a destripar la izquierda. O sea, tú no crees en la puta democracia, porque en la democracia tienen que haber personas que piensen diferente a ti, y si no, eso no funciona. Entonces, ahí es donde hay una falencia. El problema es que no tenemos ninguna alternativa, porque cuando vamos a las urnas no tenemos más opción. Tenemos la derecha tradicional, corrupta, ladrona y opresora. La izquierda con una filosofía así inspirada por gente que es más pensante en filosofía que en política y en economía, con una ideología del poder que no está, con un pensamiento de beneficiar a las minorías, pero despreciar a las mayorías que pues también carecen, ¿sabes? Y después cuando llega el poder y se ensamblan en el poder, se les olvida a su pueblo votante y empiezan a machuchar el poder, a hacer todo con tal de mantener ese poder. Y al final nadie está legislando por nosotros, nadie se sienta a ver las necesidades, y entonces nos dicen, ay, pues entonces el centro, que no es ni derecha ni izquierda. ¿Y qué propone el centro? El centro no propone nada, ese es el punto. El centro está ahí únicamente para criticar la derecha y la izquierda. Entonces, acá somos metanoia, acá pensamos de que lo único que tenemos que hacer nosotros es control político. Más allá de que por ejemplo, lo que yo les decía, si un político, sea el que sea, ya sea Guevardo de la Espriella, Cepeda, el que sea, da una ley y la ley
uno la analiza, uno la lee y uno dice, oye, esta ley es buena, me conviene. A mí qué me importa quién haya sido el que la haya propuesto. De la misma manera, si se cometió un caso de corrupción como el de la UNGRD, salgan a señalarlo. No solo los de derecha, que es lo que pasa ahorita en Colombia, por ejemplo, que salen solamente los de derecha, los uribistas, los conservadores, los agüevardistas a señalar, ay, es que ese guerrillero es un corrupto. Sí, hijo de puta, es un corrupto, no lo vamos a negar porque ahí está el caso de corrupción, pero entonces critiquen también cuando los de derecha hacen casos de corrupción, porque a nosotros nos encanta ver la paja en el ojo ajeno, y aquí en la metanoia los invitamos a, antes de salir a criticar al resto, cuestionar lo que nosotros creamos, porque eso es la metanoia, creer en todo, pero cuestionar lo que creemos. Cuando empecemos a cuestionar todo lo que creemos, nos vamos a dar cuenta que seguimos un montón de gente, le estamos dando el poder a la gente que no es. Ese es el punto. Le estamos dando el poder a la gente que no es, pero porque no existe otra alternativa. No hemos escogido hace años a un buen candidato porque no han habido buenos candidatos. Lo que nosotros hemos escogido es al menos peor y aún así fallamos. Claro, entonces la metanoia es criticar todo sin importar el partido político, claro, pero es que también tenemos nuestros propios pensamientos, también tenemos nuestros propios ideales. Entonces, lo importante es reconocer cuando tienes un pensamiento crítico, te das cuenta cuáles son las cosas buenas de cada uno de los lados. Entonces, el libre mercado lo necesitamos porque ya vivimos en un mundo globalista. Ya existe, ya la globalización económica nos obliga a depender del libre mercado. Entonces necesitamos un libre mercado como lo promueve la derecha. Pero no podemos dejar los servicios esenciales en manos de privados. No podemos dejar la educación, no podemos dejar la salud en manos de privados porque entonces los pobres no van a tener la oportunidad de salir de pobres. Solamente los ricos van a tener el privilegio y vamos a mantener un ciclo de control donde cada vez van a haber más pobres y cada vez van a haber cada vez los ricos serán más ricos, pero serán los mismos y cada vez habrán más pobres, que es lo que pasa con el capitalismo salvaje. Tenemos que garantizar de que el Estado pueda darle salud de calidad y educación de calidad a todas las personas que vivan en su territorio, pero para ello hay que cobrar impuestos. Entonces lo que toca hacer es una intervención, pero adicional a eso tenemos que enfrentar la corrupción, porque claro, como hay mucha plata que sacan de los impuestos, pues ahí ven unos pocos la oportunidad de hacer política y negocios y robarse la plática. Entonces tenemos que aumentar la veeduría, tenemos que aumentar la posibilidad de que el pueblo pueda intervenir, para eso necesitamos leyes que protejan más a la ciudadanía. Entonces antes de salir a castigar al ciudadano de pie, tenemos que castigar a los que tengan el poder y actúen mal, empezando por los policías. Entonces, que yo denuncie a un policía, pues tiene que ser mucho más grave, porque es que el policía es un representante de la ley del poder, es un miembro de la rama judicial y está ahí para garantizar que la ley se cumpla. Si un policía incumple la ley, es gravísimo, debería ser gravísimo, debería costarle el cargo por más mínima que sea la falta. Debería costarle una sanción disciplinaria grave y nunca más podría acceder a ningún cargo público. Es lo mínimo que deberíamos hacer. Ya después pasamos con los políticos. Entonces nos encanta decir, ay, es que vamos a combatir al crimen porque hay un grupo de personas con hambre, sin oportunidades, sin trabajo, que tuvieron que delinquir para poder llevar comida a sus hijos. Y estos políticos hijueputas que se roban miles y miles de millones, ay, no, ellos sí son los doctores. Ay, no, a él démosle 3 añitos y démosle casa por cárcel en la misma casa que hizo con la plata que se robó, que son como 18 kilómetros cuadrados, para que no se aburre el hijo de puta preso. Ay, no, démosle reducción de penas. Ay, no, vencimiento de términos. Entonces yo pienso que la ley está diseñada para una minoría que tiene el poder, y eso está muy mal, porque si los que tienen el poder legislan para ellos mismos y para cada día tener más poder, pues a nosotros nos están jodiendo de una manera u otra, nos están jodiendo. Eso es lo que tenemos que ponernos mucho más firmes. Ahí es donde tenemos que ponernos, y lo que la metanoia promueve, ser crítico para hacer un buen control político. Pero es que esto va mucho más de la política, porque es una filosofía. Entonces va también con mi día a día, va con la manera en la que yo me percibo, qué puedo hacer hoy yo para ser mejor conmigo mismo, para poder integrar a la sociedad. Por eso la definición que la metanoia da de una persona es la suma de tus experiencias más lo que tú puedas aportar a la humanidad. Porque de qué sirve que hayas vivido resto, hijo de puta, que hayas conocido resto de cosas, si no le has aportado nada a otros, si eres una persona envidiosa, si eres una persona agresiva, si eres una persona que hace daño, entonces no sirve. Tienes que buscar qué le puedes aportar a la humanidad. Yo, por ejemplo, yo no tengo belleza física, yo soy feíto, maluquito, ¿cómo es que se llama eso? Maluquera. Entonces,
pero tengo una manera chimba de pensar, entonces vengo y la comparto con ustedes. Le puse el nombre de metanoia para poder todos representarnos con un nombre, porque eso es lo otro. Habemos muchas personas que pensamos así, que pensamos muchas cosas y que queremos hablar con otras personas que piensen similar, pero no sabemos cómo decirle, oye, entonces para eso existen las palabras. Cuando uno dice, hey, yo creo en la metanoia, ya automáticamente sé que tú tienes un pensamiento crítico, que crees que tenemos que controlar al poder, que crees que más allá de derecha o de izquierda el poder que existe es en la manipulación sistemática y mediática que existe por parte de aquellos que tienen el poder, que no puedo tragar entero, que tengo que creer en todo. Entonces, como la metanoia promueve creer en todo, no puedo salir a criticar a alguien por lo que creas. O sea, si te acabo de conocer, no puedo decirte, ay, pero es que lo que tú crees es una mierda. No, tengo que creerte. Si tú me dices, no, es que después de la muerte vamos al paraíso y hay 70 vírgenes para cada uno, yo te creo. Y yo te digo, ay, qué bien. ¿Y cómo lo sabes? No, pues es que lo escribieron en un libro. ¿Y quién lo escribió? Ah, no sé, hasta ahí me han llegado casi siempre que toco ese tema. Ah, no, pues fue un man que le habló Dios. ¿Y cómo sabemos que le habló Dios? Entonces ya ahí te das cuenta, conforme haces más preguntas, va llegando la verdad, porque al final la verdad es lo único que queda después de tantas preguntas. Cuando te hagas muchas preguntas, el único camino que te queda a llegar es la verdad. No importa si tú haces las preguntas pensando en derecha, no haces la pregunta pensando en izquierda. Si no te detienes de hacer preguntas, vas a llegar, todos vamos a llegar a una misma verdad. Y esa verdad para mí es la metanoia. Y esa verdad es que no podemos dejar de cuestionar. Es lo único que tenemos que hacer, creer y cuestionar, porque no podemos juzgar a otros por lo que crean, así lo que crean sea pura mierda. Por ejemplo, 13 millones de colombianos creyeron en que Abelardo iba a ser el gobierno de los nunca. Y así vamos a tener un cambio en un gobierno con gente que nunca haya estado en la política y ahorita todavía ni siquiera se ha posicionado como presidente y ya nos mostró que va a gobernar con los de siempre. Entonces, ven, ahí es donde cae el pensamiento crítico y ahorita podrán decir lo que sean los abelardistas, pero si ya antes de posicionarse como presidente empezó incumpliendo algo tan básico que prometió como ser el gobierno de los nunca, que prácticamente fue un eslogan, pues ahí ya vamos lo que nos espera. Voy a leerlos un poquito antes de irme porque ya se está acabando el tiempo. Es que la justicia es para los que tienen privilegios, para el pobre no hay justicia. No es verdad, las leyes son para los ricos. Mira, si tú incumples una ley y tu sanción, tu culpa es pagar algo, entonces esa ley es para los pobres porque los ricos pagan y les vale mierda. Ese es el punto. Entonces yo soy un pobre y eso me afecta, entonces quiero que las cosas cambien y yo no pienso que debería ser así. Incluso yo pienso que si un piro es rico e incumple la ley debería pagar muchísimo más caro. Yo pienso que las sanciones deberían ser por porcentaje de devengado. Por ejemplo, tú ganas 2 millones de pesos al mes y incumples una norma de tránsito, son 2% de tu salario. Eso es, de tu devengado. Entonces, si una persona devenga 2 millones, pues el 2% serían como 200,000 pesos. 20,000 pesos serían. Serían 20,000 pesos el 2%. Pero si tú ganas 20 millones, pues el 2% serían 200,000 pesos. ¡Qué sanción tan de mierda! No. Pero si tú ganas 200 millones, ya serían 2 millones de pesos, ¿ves? Sería el salario del otro pendejo. Eso es, porque pues si tú ganas 20 millones y sabes que por exceder el límite de velocidad solamente tienes que pagar 200,000 pesos, pues los pagas. Pero si tú solamente ganas 2 millones, pues tú lo piensas porque dices, uy, no, 200,000 pesos son una semana de almuerzos, marica. Entonces, ves, nunca robaron como ahora y van a robar más. Eso es lo único bueno. Volví, es que me fui a comer un helado. Pues mala, y ya te perdiste el programa. Bueno, como la gente se está yendo que es que a comer helado, pues vamos despidiéndonos. Aquí los que roban no devuelven y tampoco son condenados. Ejemplo, el EPS 20. Y pues, ¿qué es eso? Es que eso es lo que molesta, eso es lo que me envenena, eso es lo que yo pienso que debería todos indignarnos para poder hacer que la metanoia llegue a mucha más gente. Porque es que yo pienso que esta indignación es generalizada. Yo pienso que nos damos cuenta cómo es de injusta los que dicen hablar de justicia. Tienen un término por ahí como el colombiano de bien y es una representación exacta de lo que está mal. Está mal pensar de que tú eres mejor o superior que los otros porque tú sí sabes quién es el correcto y los otros no. Pues la verdad es que nadie lo sabe, porque la verdad es que en la política nos hemos centrado en escoger a los peores, pero eso va a cambiar, mi gente, cuando nos organicemos. La fe es una manera de controlar a la gente para que no mate a los demás. No, la fe es una cosa y las leyes de esa fe son otras, porque hay gente que mata a otra por su misma fe.
que son, por ejemplo, las cruzadas, fue un crímenes religiosos, ¿no? Y todavía pasan, el Islam tiene bastantes, los judíos, mira, están que matan gente por su fe. Entonces, que tú me digas, la fe es una manera de controlar a la gente para que no mate a los demás, no. Yo creo que la fe es una manera de controlar a la gente para darle una razón suficientemente grande para matar a otros, como puede ser Dios, porque mira la Biblia, o sea, es que la Biblia es un libro sagrado, es un libro importante, pero hay que tener mucho cuidado por quienes lo interpretan, porque por eso lo separan por versículos, porque son versos, literalmente son frases, y si tú lees una frase, no importa qué libro cojan un libro que quieran, el que quieran, vamos a coger este que me parece muy sabio, se llama... Los Simpson y la filosofía es el que me estoy leyendo actualmente. Voy a coger una frase cualquiera. Y dice acá: en este momento Satanás sonríe y se reclina en su asiento y se frota las manos. Excelente, agrega. Procedamos. Podría terminar aquí mi distracción, porque la confirmación inmediata de mi hipótesis, o al menos una alusión de lo que hacemos brevemente verosímil. Esto se encuentra en el episodio El oso de Bears, donde se titula Springfield Chopper como y reza: Burns cumple años hoy. Acredita su longevidad a Satán. ¿Ven? ¿Qué podemos interpretar de este versículo, mi querida familia? Podemos interpretar de que cuando el poder, como el señor Burns en Los Simpson, cumple años, debemos agradecerle esa la maldad que allí lo posicionó. ¿Ven? Podemos hacerlo con el libro que quieran, con el horóscopo es genial porque el horóscopo le aplica a todo el mundo. Entonces es eso. La Biblia es un libro escrito con pequeños versículos que son como horóscopos, que si tú los lees sin un contexto, sin un subfondo, sin nada, pues puedes aplicarte a muchas cosas, a muchísimas cosas, y te pueden llegar a manipular con eso. Entonces, por ejemplo, en la Biblia nos hablan de Sodoma y Gomorra, como Dios no tuvo miedo de destruir todo un pueblo porque vivía en pecado. Entonces, si tú le dices a un grupo de personas, mira, Dios destruyó todo un pueblo porque vivía en pecado, tú como soldado de Dios tienes que ir a destruir ese pueblo de gente que piensa diferente a ti, por eso viven en pecado. Hombre, tú por la fe vas y lo haces. Entonces, tu afirmación, Rusmiau... no la puedo tomar con seriedad. No, mentiras, no la podemos tomar como verdad porque pues no, la fe no es una manera de controlar a la gente para que no mate a los demás, porque si no, pues los religiosos no matarían y resulta que son los que más matan. ¿Usted es petrista? No, yo me pongo. Hay dos cosas de las propuestas de Petro que yo nunca estuve de acuerdo y justamente fueron las que más fallaron, que fue la salud total y la salud total. Que fue la salud y la paz total. Yo nunca estuve de acuerdo con esos dos. Y además, pues me parece muy ilógico, me parece muy tonto la gente que se declara uribista, petrista, abelardista, izquierdista, conservadorista, derechista, porque es que me identifico con esto. De centro. ¡Ay! Mira, ese es el problema de lo que la metanoia trata de solucionar. Nosotros, como seres humanos que vivimos en una sociedad, estamos obligados a tener que encapsular a la gente dentro de una manera, una etiqueta, una manera de pensar, una forma de pensar. Ay, es que si usted no es de izquierda o de derecha, usted es un tibio de centro. No, papi, acá no somos tibios ni somos centro. Nosotros somos la metanoia y la metanoia es un pensamiento crítico duro, gonorrea. Y además es radicalizado porque consideramos que nosotros, el pensamiento que nosotros tenemos es una crítica abierta a todos los otros pensamientos que ya existen. Esto es una filosofía y al ser una filosofía tiene un posicionamiento claro y el posicionamiento es que nosotros creemos en todo pero cuestionamos lo que creemos. Entonces, si un político, ya sea de izquierda o de derecha, hace algo mal, pues salimos a señalarlo, hijo de puta corrupto de mierda, como todos los políticos que ha tenido Colombia. Y si hace algo bueno, pues no vamos a salir ni a aplaudirle ni a decir, ay, ese es mi presidente, porque es que para eso está ahí ese gran hijo de puta. Y es que le pagan de mi salario, de mis impuestos, es que le pagan a ese man. Y yo fui el que ayudó a elegirlo, así no haya sido por el que yo voté. Yo salí y participé de la democracia. Y como participé de la democracia, tengo que hacer que mi voto valga. Entonces no es ser tibio, no es ni siquiera ser de centro, es tener criterio. Porque aquí los que somos parte de la metanoia, lo que tenemos es criterio. Es lo único que se necesita para ser parte de la metanoia, tener criterio, hacer una crítica objetiva. Y para poder hacer una crítica objetiva, pues necesitas tener pues conocimientos básicos, ¿no? Es como lo básico. Lo que tú dices es ser tibio. No, porque ser tibio es una persona, por ejemplo, yo relaciono, no sé, si me corrijo, Ismaco, te llamas Ismaco, Ismaco, me corriges. Para mí un tibio es una persona que no se está untando en meterse las manos con ideas que puedan ser transformadoras para una sociedad porque suelen ser de algún espectro extremista. Por ejemplo,
una mega cárcel. Puede sonar muy de extrema derecha y todo, y el criterio de los de izquierda es, bueno, si una mega cárcel funciona, ¿por qué ahorita las cárceles están llenas? Yo sí pienso que necesitamos una mega cárcel, pero más que eso necesitamos administrarla mejor y necesitamos crear un sistema judicial más efectivo. Entonces, son eso. Ay, que es que la intervención del Estado, como dicen los de derecha, es que toca reducir el Estado. Mira, la metanoia propone que no podemos reducir al Estado porque el principal problema que existe en Colombia es esa, que el Estado es insuficiente. Entonces, hay que ser un poquito crítico, darse cuenta que no es reducir el Estado, sino reducir el gasto del Estado, y eso se soluciona eso se repara cuando solucionemos el problema de la corrupción. Pero mientras sigan habiendo políticos tradicionales que ven la política como un negocio, pues no vamos a quitar la corrupción, y tristemente con Agüevardo eso es lo que vamos a ver por 4 años más. Así que pues bueno, lo único que podemos hacer aquí desde la metanoia es seguir haciendo crítica, seguir haciendo una oposición inteligente. Y les recuerdo, una oposición inteligente no es decir no, no es decir oponerse absolutamente a todo, es hacer un debate, es tener el criterio para discutir las ideas diferentes a las nuestras y poder llegar así a conclusiones que de verdad garanticen el progreso de nuestro país y de nosotros como personas, porque eso es lo único que podemos hacer, avanzar. Bueno, mi familia, me voy desconectando. Muchas gracias a todos los que se conectaron hoy, muchas gracias a todos los que participaron, especialmente a todos los que se participaron. Recuerden seguirme, recuerden estar pendientes para el próximo miércoles. Vamos a hacer otro programita. Para los que me quieran ver los programas pasados, hay 8 episodios ya montados en YouTube. Les recuerdo que este programa, esta temática lleva más de 2 años, o sea, no están todos los episodios montados. Pero pues ya a partir de la semana pasada empezamos a montar todos los episodios, entonces síganme en YouTube. Y pues me voy despidiendo. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias a todos los que me empezaron a seguir. Y pues nos empezamos a ver también en la próxima. De verdad, muchas gracias a todos. Y pues yo me despido. Voy hablando mientras veo el botón para despedirme. Mientras tanto, gracias a ti. Gracias de verdad a todos por participar. ¿Cómo se detiene aquí aquí? Y pues nos vemos el miércoles entrante, de verdad. Muchas gracias a todos y chao, chao.